Y estamos aquí en nuestro tema para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Uno de los temas, hermanos, que algunos de ustedes van a descubrir hoy que es de gran importancia en la vida de la iglesia, tiene que ver con la vestimenta, con el modo de vestirse. Así que en esta primera hora vamos a abordar ese tema sobre la vestimenta y la Biblia, siempre pensando en nuestro tema mayor, que es para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces vamos a iniciar viendo Deuteronomio, el capítulo 22. Ahí vamos a poner nuestra mirada en el versículo 5. Deuteronomio, el capítulo 22 y el versículo 5. Así dice la palabra de Dios: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Este texto, hermano, ha despertado a través de los tiempos muchas polémicas, muchos debates. Algunos varones que les gusta usar ropa de mujer, y a la inversa dicen: no, pero este es un pasaje muy antiguo, no se puede sacar una doctrina de ese texto en cuanto a la vestimenta. Yo quisiera decirles, hermanos, quizás no podemos sacar una doctrina, pero aquí hay un buen principio de Dios. Dios no aprueba que la mujer use ropa de varón y que el varón use ropa de hombre. Y esto es una ofensa tremenda a Dios, y usted puede notarlo ahí en la palabra del versículo 5 que dice: es abominación a Jehová. El tema de la vestimenta, muchos de ustedes quizás nunca oyeron en la iglesia o en otras iglesias acerca de la vestimenta, porque es un tema que lo evitan en los púlpitos. Muchos predicadores no quieren hablar de eso porque se entra en una zona de riesgo donde algunos pueden ofenderse, hombres y mujeres, y dejar la congregación. Entonces ese es uno de los motivos por los cuales nos enseñan los púlpitos. Otros no quieren hablar acerca de la vestimenta, no hacen conferencias, por ejemplo, para hablar sobre la vestimenta. No hacen campamentos donde se toca el tema de la vestimenta. No hay muchos libros escritos acerca de la vestimenta, pero la vestimenta en la Biblia tiene que ver con la sana doctrina, y lo vamos a ver hoy, que la vestimenta tiene que ver con un mandamiento de Dios. Les voy a repetir eso otra vez. El tema de la vestimenta tiene que ver con la sana doctrina y tiene que ver con un mandamiento dado por Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar ahí atentos. En este nuevo siglo, algunos dicen: no hay que poner énfasis en lo externo, hay que mirar adentro el corazón. Por todos lados se expresa así la gente. Y yo me pregunto: ¿de verdad quieren que Dios mire nuestro corazón? ¿De verdad están dispuestos a mostrar el corazón a Dios y que vea todo el basural que se esconde ahí? ¿Cómo los pecados encontraron su cueva, su nido en nuestro corazón? ¿De verdad quieren que Dios mire nuestra vida interior? A veces la gente habla y no piensa bien y dice: no importa cómo se viste afuera, lo que importa es lo de adentro. Claro, yo no puedo ver qué hay adentro de ustedes y ustedes no pueden ver qué hay adentro de mí. ¿No? Entonces salimos fácil de la situación, ¿verdad? Pero Dios, que puede ver nuestra vida, sabe todo lo que hay, sabe todo el pecado que practicamos, el pecado que escondemos. Entonces, bueno, dice: hay que mirar lo de afuera. Hermanos, este tema, en la parte final, nosotros vamos a estar estudiando Primera de Timoteo, capítulo 2 y
versículos 9, y donde ahí va a hablar un poco sobre la vestimenta de la mujer. Pero quiero decirle que cuando Dios habló de ese tema con Pablo y Pablo con Timoteo, para que ustedes noten la importancia del tema, después de eso, en el capítulo que sigue, empieza a hablar sobre pastores y diáconos. Después, en la segunda carta, habla sobre doctrinas de demonios. Después habla sobre tiempos peligrosos. Después habla sobre las necesidades de las viudas que hay que atender. Y antes de todos esos temas, Dios lo puso en orden de importancia, la vestimenta. De modo, hermano, que este tema que vamos a tocar hoy no es un tema superficial, es un tema profundo. Ya van a notar eso cuando lleguemos al Nuevo Testamento. Antes que Dios hablara de los requisitos de pastores y diáconos, antes de que Dios hablara sobre las doctrinas de demonios, antes de que Dios hablara sobre tiempos peligrosos y necesidades de la viuda, antes de todos ese tema, abordó el tema de la vestimenta. Así que lo primero que vamos a hablar en esta hora es acerca de la vestimenta. Y esta pregunta, ¿moda o necesidad? ¿Qué es para ustedes la vestimenta? ¿Es una moda o es una necesidad? Vamos a remontarnos un poquito al comienzo de la historia y vamos a ir al libro de Génesis, por favor, capítulo 2. En el libro de Génesis, el capítulo 2, y al final de este punto usted tiene que tener una respuesta si para usted la vestimenta es una moda o es una necesidad para usted. Aquí en Génesis capítulo 2 ya conocemos bastante bien esta parte de la historia bíblica, pero dice aquí en el versículo 25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dios puso el primer matrimonio allí en el Edén. Y ahora llegamos aquí a este punto que dice que ambos estaban desnudos en ese lugar y no se avergonzaban. Lo primero que me muestra esta escena es pureza e inocencia. Es lo que vemos en Adán y Eva. Pureza e inocencia. El estar desnudos allí también es una evidencia que no había nada que esconder. No había secretos, no había nada oculto en su vida. Con el tiempo aparecieron los evolucionistas. Ellos nos quisieron hacer creer que los primeros hombres o el hombre primitivo era un ser peludo que habitaba en cavernas y que se comunicaban dándose golpes con palos. El hombre le daba 3 palazos a la mujer, eso quiere decir te amo. La mujer le daba 5 palazos al hombre, eso te perdono. Bueno, los evolucionistas dicen, así se comunicaban, con palos y con piedra. Pero aquí la Biblia habla que Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer y los puso allí en el huerto de Edén y ambos estaban desnudos allí. No había aquí seres desalineados, barbudos, pelilargos, nada de eso estaba ahí. Lo mejor de la creación de Dios, el hombre y la mujer. Ahora, aquí en Génesis capítulo 3 es un capítulo muy diferente porque aquí ya vamos a notar la presencia del pecado en el mundo. Observe cómo dice Génesis el capítulo 3, versículo 4. Ahí aparece el diablo en la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Porque Dios le había dicho a la mujer que no comieran del fruto de los árboles del huerto. Le señaló uno específico que no podía comer. Pero la serpiente ahí con su engaño ganó terreno y le dijo a la mujer que podía comerlo. Dice, no moriréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto
y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, hermanos, la serpiente trabajó con su engaño, su mentira, sembró la mentira. La mujer comió del fruto que Dios dijo que no lo hiciera, lo compartió con el marido. Adán también comió del fruto. Y después nos enteramos que de ese modo entró el pecado al mundo y entró también la muerte. Y dice Pablo a los romanos que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el versículo 7, hermano, dice que fueron abiertos los ojos y ahora sí se dieron cuenta que estaban desnudos. Y la primera reacción que produce la desnudez es vergüenza. Al darse cuenta, según el versículo 7, que se abrieron sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza. No sé si Adán o Eva, uno de los dos, dijo: corramos a la higuera. Y se fueron a la higuera y tomaron hojas. Y ahí aparece el primer vestido, delantales. No estudiaron ni fueron en ningún taller de la colectividad boliviana, pero sabían hacerse delantal. Vieron a la higuera y dice: ahí está la solución. Hagámonos delantal. ¿En qué se inspiraron? No sabemos, pero el pecado los avergonzó y se hicieron la primer vestimenta, delantales. Pero Dios no aprobó eso. El delantal de higuera cubrió su desnudez, pero no cubrió su pecado. Cubrió su vergüenza, pero no cubrió su pecado. Y Dios estaba mirando eso, que ellos, hermanos, cuando dice la Biblia que estaban desnudos, eso quiere decir que habían sido desposeídos de honores, se cayeron de un lugar. Es lo mismo que produce el pecado en nuestras vidas. Nos caemos de nuestra comunión con Dios, nos caemos de nuestro estado de santidad, nos caemos de nuestro estado de obediencia. Siempre el pecado produce un efecto. Estaban desnudos, desposeídos de honores. Quiere decir que perdieron la posición que tenían delante de Dios. Y luego Dios los encuentra ahí disfrazados con esos delantales. Y Dios les buscó y ellos se escondieron, como sucede con todo pecador. Dios los busca y uno se esconde, ¿no? Y hasta que Adán le dice a Dios: oímos tu voz en el huerto, pero nos escondimos porque estábamos desnudos. Y Dios le dijo: ¿pero quién le dijo que estaban desnudos? Comieron del fruto que les dije que no lo hicieran. Y ahora, la hoja de la higuera no era la vestimenta aprobada por Dios. Observe aquí en Génesis también, capítulo 3 y verso 21. A Génesis, el capítulo 3 y versículo 21, dice la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y ahora aparece la ropa de Dios, la vestimenta de Dios. Dice en el texto que Dios le hizo ropa de pieles. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿de dónde sacó pieles Dios? ¿Había alguna peletería, alguna tienda de venta de pieles? No, lo que significa es que Dios tuvo que hacer un sacrificio, hubo que matar un animal, tuvo que haber derramamiento de sangre para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Y después de ese sacrificio se tomó la piel y Dios los vistió. La vestimenta aprobada por Dios no son las hojas de la higuera. Entonces, desde el comienzo de la historia humana hay dos maneras de vestirse. La manera que hace el hombre, hojas de higuera; la manera que hizo Dios, un sacrificio de animal, derramamiento de sangre, tomó la piel y le hizo la vestimenta, para que ellos recuperaran la comunión. Cuando nosotros vivimos de espaldas a Dios y luego que creímos en Cristo como el Salvador, nos reconciliamos con nuestro Creador. Cristo pasó a ser nuestro Salvador y la Biblia dice que tenemos una nueva vestimenta, fuimos revestidos de Cristo. De eso ya
con pieles de animales. Ahora quiero que note esto, hermano. El segundo punto que vamos a abordar. El primero es si la vestimenta es moda o necesidad. Podría agregar, hermano, que todos necesitamos cubrirnos. Porque si salimos sin ropa a la calle nos van a meter presos en la otra cuadra nomás. Entonces necesitamos cubrirnos. Pero usted verá que el diablo cada año impone su moda. Y ustedes mismos que están relacionados con el mundo de la vestimenta, dice ropa de otoño, invierno, ropa de primavera y verano. Cada época tiene su moda. Y eso, hermano, mucha gente compra de acuerdo a la moda para ser aceptados en ciertos círculos, pero no compran para cubrir su necesidad. Al punto tal que la gente compra ropas de marca 10 veces o 15 veces más cara que la misma ropa que no tiene ninguna marca reconocida. La gente no compra calidad, compra de acuerdo a la publicidad. Y muchas veces la ropa que se compra por lo general tiene que ver con la moda, no con la necesidad. Ahora, un hijo de Dios tiene que empezar a preguntarse la forma que nosotros tenemos de vestir, la forma que estamos vestidos hoy, ¿tiene que ver con la moda o tiene que ver con nuestra necesidad de cumplirnos? Pero nuestro segundo punto, hermano, acerca de la Biblia y la vestimenta, tiene que ver si la vestimenta que usamos tiene que ver con el exhibicionismo y la rebeldía. Hay una clase de vestimenta, hermanos, que tiene que ver, que Dios no aprueba eso. Es una forma de vestir que tiene que ver con el exhibicionismo y tiene que ver con la rebeldía. Leamos un texto y pasemos a desarrollar esto. Efesios el capítulo 5, si pueden mirar ahí, por favor. Efesios el capítulo 5. Versículo 15. Efesios el capítulo 5, versículo 15. Dice la palabra de Dios allí, hermanos: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Quiero llamar la atención sobre esa expresión que dice porque los días son malos. Aquellos que traducen el idioma griego del Nuevo Testamento usan ahí la palabra porneia o porneguo. Ese término porneia, porneguo, es donde se toma para el español, el castellano, la palabra pornografía. Por lo tanto, cuando Pablo habla sobre días malos que iban a venir, eran días pornográficos. Esa palabra tiene muchas definiciones. La raíz de la palabra porno, tiene que ver a veces con promiscuidad, tiene que ver con desnudez. A veces la palabra porno se traduce como la palabra vender. Y ese es el término que muchos usan de gente que vende su pureza y se prostituye. Y esto pasa mucho en la vida de las congregaciones, de gente que vende su pureza y se prostituye doctrinalmente. Entran en una etapa de descontrol. Hay ahí en la internet, se ven muchos videos sobre mujeres que dicen que son pastoras. Y usted las ve en sus púlpitos y como caminan montadas en sus tacones altos y en sus faldas o vestidos bien pegados al cuerpo, y son exhibicionistas. Bueno, no voy a abundar en detalle, pero algunos de ustedes ya han visto, y si no pueden ver, como un modo de impactar con la manera de vestir, mostrando las partes de su cuerpo. Eso tiene que ver con la promiscuidad, con el descontrol que aún en la misma iglesia. Ahora, nosotros estudiando este tema, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, tenemos que observar
relación al tema de la vestimenta, sobre todo, ahora que sabemos que el diablo desde el comienzo de la historia anduvo desnudando gente. Y el diablo sigue haciendo lo mismo. Y no lo hace en las calles del mundo, ahora esto lo está haciendo en las congregaciones. Y las congregaciones se han vuelto un lugar donde la gente, aún los mismos predicadores, a través de su forma de vestir, muestran su rebeldía a Dios y le dan rienda suelta al exhibicionismo. Donde buscan hacer resaltar sus figuras. El diablo, hermano, aún en la televisión y otros medios de comunicación bombardea con sus publicidades. Usted va a ver una publicidad sobre caramelos y chocolates y va a encontrar mujeres semidesnudas ahí. Va a encontrar una publicidad sobre gaseosas, cualquiera de esas bebidas, y va a encontrar mujeres semidesnudas. Hombres muy saludables, cuando hacen publicidad de cervezas y de vino, nunca muestran el lado verdadero del daño que produce el alcohol en la vida. Pero ahí ponen en la playa del Caribe, arena, palmera, mujeres en bikini. Que de paso eso que ha sido una moda que explotó allá por la década del 60 del siglo pasado. La palabra bikini, todos saben lo que es bikini, ¿no? Y se usan ahí un poquito de tela que no cubre nada y así pues van a la playa. En el Océano Pacífico hay una serie de islas pequeñas, atolón es el nombre que se usa. Y una de esas islas pequeñas tenía el nombre de Bikini. Y los Estados Unidos usaron desde el año 46 como hasta el año 58 esas islas para hacer experimentos nucleares, tiraron bombas, hacían volar todo ahí. Y como fue, digamos, el lugar de pruebas para bombas norteamericanas, por eso la Bikini fue una bomba, fue algo explosivo. Y de ahí viene el nombre, de paso le cuento la historia, cómo apareció eso. Y después aparecieron las modas allá por los años 80 del colales. Era un modo de vestirse de la gente que va a la playa ahí. Eso era tener todo al aire y un hilo, no sé cómo le llamaban así, poquito nomás. Y después había playas del topless, donde tenían las mujeres su parte de sus pechos al descubierto. Y todo eso el diablo fue desnudando. De eso es de que le estoy hablando. Y todo eso desnudez que el diablo trajo, los días malos, todo eso se metió en la iglesia y en la iglesia ha sido aceptado. Yo cuento algunas veces, en el año 94, llegamos a los Estados Unidos, a la ciudad de Miami, y fuimos a ver, íbamos rumbo a Los Ángeles, pero necesitábamos quedarnos 2 días en Miami para que el pasaje fuera más barato. Y fuimos a ver a un amigo como 80 kilómetros de Miami, y él dijo, qué bueno que llegamos, porque en un rato viene el pastor de nuestra iglesia a visitar. Y llegó el pastor al ratito, casi con nosotros. Y dijo, ¿por qué no vienen mañana al culto? Fuimos al culto, una iglesia enorme, bellísima la iglesia, todo con alfombra y todo. Y hasta el día de hoy me pregunto, en el púlpito, en el costado tenía un teléfono. Y atrás donde se sentaba el coro había teléfono también. Yo digo, capaz que algún hermano le decía al pastor, ese mensaje lo predicó hace poco, no tiene otro. No sé para qué estaban, hasta hoy no me explico para qué estaban esos teléfonos. Y la iglesia tenía todo como una forma de U. Y yo estaba sentado en el lado derecho, adelante. Y del otro extremo había 2 mujeres que no pasaban desapercibidas porque tenían una pollera muy corta. Y después de algunos minutos llegó el tiempo de la alabanza especial. ¿Quiénes pasaron al frente? Las 2 mujeres de pollera corta. Pero eso es algo mínimo, hermanos, pero para como eso sucedió casi 30 años atrás, ¿sabe todo lo que el diablo ha progresado para el mal en las congregaciones? Y usted ve que hay cultos donde hacen danzas sensuales y bailan y todo con vestimenta transparente, todo es un escándalo. El tema de la vestimenta es importante en la iglesia y esta iglesia tiene que definir qué clase de vestimenta se va a usar.
¿Cuál es la que agrada a Dios y cuál no? ¿Cuál es la que tiene que ver con los principios de Dios y cuál no? La vestimenta, hermano, este es un punto importante. Siempre transmite un mensaje. La forma que usted tiene de vestirse, la forma que yo tengo de vestirme, transmite un mensaje. Por ejemplo, si hablamos de la ropa militar, nadie viene vestido de militar, pero dice la vieja canción que la farolera pasó por el cuartel y se enamoró del coronel, ¿no? ¿Y qué es lo que le enamoró del coronel? Lo que atrae es la vestimenta. La vestimenta militar siempre está ajustada al cuerpo, siempre busca hacer resaltar el físico del militar. Hay pocos militares con mis curvas, la mayoría son todos bien alineados, están bien entrenados, preparados, porque tienen vida militar. Y esa clase de vestimenta comunica un mensaje de un hombre formal, serio, bien vestido. No va a tener nada hecho por las palomas en su hombro ni nada, va a estar bien planchadito, todo. Transmite un mensaje. Hermanos, en la sociedad hacen fiestas y debajo de la invitación le ponen elegante sport. Le marcan qué clase de vestimenta usted tiene que traer para ese evento. Cuando hablamos de saco y corbata, hace unos días le contaba a uno de mis nietos, en los años 60, hasta principios de los 70, la gente iba a los estadios de fútbol de saco, corbata y sombrero, acá en la Argentina. Pero salvo aquellos tiempos, saco y corbata hoy usa la gente para ir a la oficina, usa la gente para los varones, generalmente usan. Un domingo a la mañana saco y corbata, este va a la iglesia. Transmiten un mensaje. La forma de vestir, aún en la sociedad, y aquí yo quiero que ponga una especial atención, que no voy a profundizar, pero diré lo suficiente. Hubo una moda en el mundo que era conocido como la moda, se escribe punk, se dice punk, P-U-N-K, la moda punk. Eso es una clase de hombres y mujeres que se tienen que vestir con vestimenta rota. Todo lo que ellos usan está roto porque a través de eso ellos van mostrando una actitud de rebeldía. A esa gente, hermano, que usa esa ropa así rota, es porque ellos quieren decirle al mundo que no hay futuro. Ese es el mensaje que quieren dar. La ropa rota, y usan ellos para burlarse de los militares, usan borcego que le llaman. Son como unas botas y tienen acero en la punta, algo así. Y usted va a ver esa gente siempre toda vestida de negro, porque a ellos no les gusta la luz, ellos están del lado de la oscuridad, de la tiniebla. Y lo van a ver a ellos con una cresta acá. Así que aquellos que les gusta el fútbol, lo han visto al jugador Vidal de la selección de Chile, y aquí se hacen una cresta, porque ellos recuerdan a la tribu de los moicanos, donde entre los moicanos no había jerarquías, todos eran iguales, y ellos dicen: no aceptamos ninguna regla que se imponga en el mundo, ni del nivel político, ni del nivel religioso, ni del nivel familiar, no aceptamos ninguna regla, y ahí se dejan esas crestas en la cabeza. Ropa rota, y muchos de ellos se cuelgan cadenas, y esas cadenas, o aquí en los brazos se ponen cadenitas y cosas, porque eso quieren recordarle al mundo que no están dispuestos a someterse a ninguna cadena que les imponga la sociedad. Ellos quieren ser libres, quieren hacer lo que se les antoja, y por eso muchos de ellos son violentos y prenden fuego los recipientes de residuos en las calles, rompen los vidrios de las paradas del colectivo, hacen toda clase de violencia y nadie les puede decir nada porque ellos son pan. Esa palabra pan también era un término que ofendía a los homosexuales, era un término que se utilizaba para eso también. Bueno, pero esta gente tiene ese modo de vestir. En nuestra congregación anterior venían algunos así los domingos de la mañana, venían a escuchar
la palabra. Y algunos de ellos se ve que eran masoquistas porque había prédicas duras y seguían viniendo igual, ¿no? Pero esos son los pan. Y ahora, hermano, ¿por qué les llevo a eso? Porque nosotros empezamos a ver en la iglesia hombres y mujeres con pantalones rotos, y no saben el origen de eso. Antes se los rompían aquí en la zona de las rodillas, y ahora otro día vi un cuadrado, una chica sube al bus ahí con un recorte aquí grande, casi todo su muslo al aire, no tenía nada, y tenía el pantalón hasta abajo, el resto. Parecía que le había agarrado un perro y le rompió ahí, no sé. Pero yo he visto aquí en la iglesia también personas que vienen con pantalones rotos, y eso tiene que ver con esas modas, con esa vestimenta de gente que promovía la rebeldía y el exhibicionismo. Y Dios no quiere exhibicionistas, Dios no quiere gente rebelde. Pero la vestimenta es un mensaje, tenemos que poner la atención a eso, de cómo nos vestimos. Ahora, mire, hermano, ustedes que andan en el tema de la vestimenta, ustedes han visto a veces los jeans, y no sé si los producen ustedes, que tienen siempre, para las mujeres tienen toda una parte como desteñida, blanca, y todo eso es para que la gente ponga atención en la parte íntima de la mujer, si la mira de frente o si la mira de espalda. Todo está diseñado para el mal, toda esa clase de vestimenta. Cuando aparecieron aquellos jeans, ¿se acuerdan que no tenían el pasacinto? Y que no tenían nada, eran como flequitos aquí arriba. Ustedes saben de qué estoy hablando, porque ese era bien fácil para después cuando uno tenía que inclinarse, algo ya quedaba todo expuesto, todo al aire. El diablo está en todos los detalles, hermano. Y el diablo sabe cómo llamar la atención, cómo atraer las miradas de la gente para que se presten al pecado. Que muchos adulteren en su corazón, como dice la palabra de Dios. Toda la vestimenta está diseñada por el diablo, pero hay una vestimenta de Dios, hay una vestimenta que diferencia a los hijos de Dios. Y la pregunta en este punto es, hermano, para nosotros la vestimenta es una expresión de rebeldía, es una expresión de exhibicionismo, estamos para mostrar las partes de nuestro cuerpo o nos vestimos para agradar a Dios. Como ustedes verán, hermanos, en la Biblia este es un tema bien interesante. Hubo una cultura en la década del 60 del siglo pasado, pero yo crecí en esa época, por eso soy prehistórico, que eran los hippies. Los hippies era un grupo de personas que, entre otras cosas, acostumbraban no a bañarse, no les gustaba bañarse. Y siempre ellos usaban vestimentas holgadas, amplias. Y ahí aparecían todas esas clases de vestimentas. Y también usaban mucho sus colgantes, acostumbraban a dejar los hombres sus cabellos largos. Y eso fue toda una cultura. Y hoy hay mucho, bueno, hasta el presidente que tenemos dice que él es hippie. El presidente acá en Argentina, él mismo dice que es hippie. Así que no sé si se van a, no sé, eso. Pero sí sé lo que era la cultura hippie. Y los hippies eran gente rebelde, no aceptaban el orden en la casa. Por eso muchos de los hippies vivían fuera de su casa, porque no aceptaban la regla de los padres. No observaban lo que debe observar un cristiano, que debe honrar a su padre y a su madre. Es decir, deben enaltecerlo, ponerlo en un lugar en alto. Los hippies en su actitud de rebeldía tenían que dejar sus hogares. Hermanos, el jean, muchos de ustedes aquí lo usan, pero yo quiero que sepan esto. No se asuste que no les voy a hablar del jean, pero fue hecho como parte de la cultura del trabajo. En la década del 90, aquí en este país, un peso argentino valía $1. Un jean que era el que yo usaba en aquella época del 90, que se llamaba Wrangler, ese salía $50 acá. Pero nosotros íbamos a Estados Unidos y traíamos cantidad, porque allá salía 15. Y era el mismo vaquero. Y nos preguntábamos por qué. Y allá nos decían, es que esto acá se usa para trabajar. La gente acá de allí va a una fiesta, va
desgastadas y todo ese tipo de cosas. Era muestra de mostrar rebeldía. A todo esto estoy contando, hermanos, para que ustedes puedan entender que la ropa tiene un mensaje, la vestimenta tiene un mensaje. Y la Biblia dice que para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, nosotros debemos tener una idea fija y una postura frente a las vestimentas. Entre paréntesis, la gente puede venir vestida como quiera porque es una reunión pública. Pero me refiero que los hijos de Dios debemos tener principios en cuanto a la vestimenta. Amén. Porque hay algunos lugares, algunas fiestas que dicen que tiene que ir de etiqueta. Son las fiestas de gala. Y ahí hay que ir de smoking. Uno se parece un pingüino. Cuando yo me casé, me alquilaron un smoking. Parecía un pingüino. Y aquí no era corbata, era un pañuelito acá, una cosita acá. Y notan que siempre en la vestimenta, yo no vengo de smoking a la iglesia, pero fui al altar en el día de mi matrimonio, de smoking. Y me pusieron una cinta bordó acá, como la que usan los curas, una faja. Y bueno, y todo eso. Hermanos, ¿cómo nos vestimos nosotros? La vestimenta nuestra demuestra rebeldía a Dios, la vestimenta nuestra demuestra exhibicionismo, o la vestimenta nuestra está de acuerdo con lo que Dios exige o espera de cada uno de nosotros. ¿Se dan cuenta que no es un tema fácil? Por eso muchos pastores lo evitan, porque dicen, no puedo conformar a todo el rebaño, voy a perder ovejas de mi rebaño, mejor no lo hablo, páseme la tijera y recortan estas partes de la Biblia, que no se hable del tema. Muchos pastores son más hábiles con la tijera que con la espada. Porque con la espada ellos pueden instruir en la palabra de Dios, pero usan la tijera mejor y la recortan a la palabra de Dios porque no quieren problemas. Pero aquí estamos hablando de esto, hermano. Mire la forma de vestir. Tiene un mensaje. Vamos a ir a algo concreto. No voy a abundar en muchos detalles y lo voy a notar por qué, pero le voy a dar una buena pista sobre esto. El Proverbios capítulo 7, por favor. Proverbios el capítulo 7. Y mientras repasaba hoy sobre este punto, me recordé de un mensaje que debería publicarlo, bien extenso ese mensaje, que se llamaba Bocaditos de Pan, y donde uso todo este pasaje que voy a leerlo en una parte ahora. Efesios el capítulo 7, Proverbios capítulo 7, versículo 10. Muchas veces la Biblia habla acerca de una mujer que le da el nombre de extraño. Muchas veces habla, la mujer extraña. Y miren lo que hace esta mujer aquí, Proverbios 7, versículo 10. Está hablando acerca de un joven que salió a la calle y dice el verso 10, cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Quiero que note esa frase, atavío de ramera. ¿Cuál es? Cualquiera de nosotros que andamos en la calle, por las avenidas y en cualquier horario, usted la va a ver, mujeres que exhiben su cuerpo. Y hasta muchas a veces tienen como un saco, no sé qué, algo largo, y cuando pasa la gente de los autos, abren eso y muestran todo, ¿no? Después que pasa el posible cliente, se tapan y así sucesivamente. Son mujeres que a veces las ve ahora en todas esas marchas con medias negras de red. ¿Y para qué voy a abundar en detalles si todos saben de quién se trata? Pero dice, ella tiene un atavío. No todas las mujeres se visten así, porque no todas son esto. Pero para esa clase de actividad pecaminosa, ella tiene su atavío. No es como quizás vive durante el día, pero a la noche se pone ese atavío. Y sale a los caminos, a las calles para conseguir una víctima. Es decir, alguien como este joven. Observa el versículo 11. Dice que ella es alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. O sea que es una mujer callejera, es el nombre uno de los nombres que le dan. Sus pies no pueden estar en casa. Algunos de ustedes se asombran, estoy leyendo la Biblia, hermano. Esto es la Biblia. ¿No?
Y Dios por algo quiere que sepamos todo esto. Verso 12. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó, con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Como diciéndole: mire, no se confunda conmigo, yo estoy vestida así para esta actividad pecaminosa, pero tengo vida espiritual, ya hice mi sacrificio a Dios, mi voto, todo, estoy bien, mi alma está bien. Ahora estoy así, pero durante el día estaba bien con Dios. Era un modo para tratar de seducir a ese muchacho. Vea cómo sigue. Dice: por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. Mire todo el sistema seductor de esta mujer, ¿no? Y después de que le habla de los detalles de la cama, dice: he perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. En otras palabras, diciéndole: no te podés perder esta oportunidad. Mire cómo el diablo trabaja, ¿no? Para incitar al pecado y para atraer, para usar la vestimenta de la mujer como un imán para llevarle al pecado. Pero después usted puede leer todo, yo solo le voy a leer el final para que vea cómo termina esta historia. Bueno, le leo ahí el 21 también, dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Por eso, cuando usted habla de eso o escucha, dice: ese es el oficio más antiguo. Dice que ella lo rindió, le dijo palabras ahí. Todo eso cuando uno va allá a la feria de Bolivia: amorcito, ¿qué te sirvo, santito mío? Todo lo que las caseritas dicen, ¿no? Es parte de este arte de seducción. Y uno dice: en mi casa me dice: venga mi rey, venga mi amor. Y uno anda ahí. Pero eso lo hacen para vender. Mire, dice aquí la palabra, verso 22, al punto, el muchacho se marchó tras ella, como va el buey al degolladero. Otra vez, hermano, mire lo que hace esta mujer. Dice: como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahí está hablando de un final dramático, de la muerte de un joven. Pero ¿dónde empezó todo? Con la vestimenta. La vestimenta fue lo que le llamó la atención. La vestimenta fue la que le prestó los oídos. La vestimenta fue el primer paso para que él llegara a ser seducido. Y ahora, cuando ya está en las garras de esta mujer, entonces ella dice que lo trajo como el buey al degolladero. O sea, este no se salva, este es mío. Dice: como el ave, dice que escapa, pero resulta que se metió en la red, se volvió esclavo en la red. Y finalmente habla como el necio que cae en la prisión, hace cosas para caer preso. ¿Quién le gusta estar preso? Privado de la libertad. Y dice ahí el texto final: hasta que la saeta traspasa su corazón. Pero ya es tarde para una lanza. Todo como comenzó: la vestimenta. El arte y poder seductor de la vestimenta. Ahora miren cómo termina este capítulo. El verso 26 dice: porque a muchos, la mujer esta, ¿no? A muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol, al infierno. Camino al infierno es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. ¿Cómo terminó esta tragedia? La vestimenta. La vestimenta. Entonces, mis hermanos, a veces en la vida de una iglesia hay mujeres que se visten como estas de la historia y tienen la intención que se las confunda por santas. Usted en cualquiera dentro de nuestras iglesias no lo va a ver, pero cualquiera de esos videos de los cultos modernos, usted va a ver ahí las damas jóvenes y aún mayores, algunas con sus minifaldas, con sus escotes profundos. Y todo eso tiene que ver con una actividad del diablo en las iglesias. Esas clases de vestimenta son para inducir al pecado de la gente. Pero hay una vestimenta, hermano, que tiene que ver con el diablo.
9 años atrás, en un campamento, cuando yo hablaba acerca de estos temas, vinieron unas jovencitas ahí, de 20 y un poquito más de años, y nos dijeron, dice, pero si nosotros no nos vestimos así, no vamos a conseguir nada. ¿No? En otras palabras, estaban diciendo, la vestimenta tiene un poder de atracción, tiene un poder de captación. Dice, si nosotros no nos vestimos así, no vamos a conseguir nada. Ahora yo digo esto, quisiera que toda la gente de nuestra iglesia escuche esto. La clase de vestimenta que usan los solteros y las solteras, porque a veces cuando uno habla la gente se confunde, piensa que está hablando a las mujeres. No, estamos hablando a los varones, a la iglesia, hombres y mujeres. La forma de vestir de la dama va a atraer un compañero duradero, o la forma de vestir puede atraer un picaflor a su vida. Alguien que viene y prueba, y como dice el refrán callejero, pájaro que comió voló. Pero si la dama va a tener una vestimenta de acuerdo a como Dios aprueba, va a poder tener un compañero duradero por toda su vida. Y los hombres tienen que estar muy atentos en su modo de vestir. Hoy en día que se ha impuesto mucho la moda de los gimnasios y los hombres acostumbrados a levantar pesas y todo, no trabajan, pero en el gimnasio sí, ¿no? Levantan pesas y todo eso, porque quieren tener una figura y decorarla con una vestimenta que pueda atraer. Yo diría al público femenino, los hombres tienen que ser muy cuidadosos cómo se visten, porque Dios tiene una manera especial de vestimenta para el hombre, lo que aprueba y no aprueba. Y entonces nos empezamos a preguntar, ¿cómo se llaman esos pantaloncitos que tenían finito abajo? Chupín. Bueno, en mi tiempo se llamaba pantalón bombilla, pero yo sé que ya no se llama así. El chupín. Entonces usted agarra y está en la vidriera y dice ahí el chupín. 3 por 100 pesos. Usted dice, pero esa vestimenta quiere Dios para mí, que soy su hijo. Pero digo a modo de pregunta, ¿quiere Dios eso para mí? ¿Aprueba Dios eso? ¿Qué es lo que quiero yo con esa vestimenta? ¿Quiero estar a la moda o quiero cubrir mi necesidad? ¿Qué es lo que yo quiero con esa vestimenta? ¿Quiero agradar a Dios o quiero ser un rebelde o un exhibicionista? Pero cada uno tiene que responder eso. Cada uno tiene que preguntarse. Porque la iglesia va a tener que tener un modo de vestimenta de aquellos que son miembros de la iglesia. Los que son visitas, nadie le va a andar exigiendo nada, pero la iglesia tiene que tener un estilo de vestir. Los hombres y las mujeres, el estilo que le agrada a Dios. Ahora, puede ser un estilo amplio. No es que todos tienen que venir de saco y corbata si no están en pecado. Tampoco es eso, mis hermanos. Tampoco es eso. Yo sé que hay congregaciones que si el hombre no va de saco y corbata no le dejan entrar. Lo sé. Pero nosotros no vamos a tener ese problema porque yo no veo saco ni corbata en la Biblia. Ese va a ser para otro tema, cuando hablemos de este tema, pero en otra oportunidad vamos a hablar de las túnicas y de la diferencia que había de la túnica para el varón y de la diferencia que había de la túnica de la mujer. Bueno, hermano, necesito acelerar. 2 puntos más quiero hablar con ustedes y terminar. Para hablar de esto, de la vestimenta en la iglesia. Ya hablamos el punto de la vestimenta, ¿es moda o necesidad? ¿Nos vestimos así porque estamos a la moda o nos vestimos así porque estamos cubriendo una necesidad? Segundo punto, ¿nuestra vestimenta muestra rebeldía y exhibicionismo o nuestra vestimenta muestra que somos obedientes a Dios? Tercer punto, la vestimenta en la iglesia. Son 4, estos 2 son bien rapiditos. Ahí en 1 de Timoteo, capítulo 2, 1 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 9. 1 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 9. Observe cómo dice la palabra de Dios. Dice, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro,
respira y dice, nos salvamos, esto es para las mujeres. No, el principio es para todos. Si bien aquí la parte principal de este texto está dirigido a mujeres, los hombres tenemos que estar atentos. Porque, ¿por qué la mujer tiene que vestirse con ropa decorosa y el varón ropa indecorosa? No es lo que dice la Biblia, no es lo que creemos. Esto que está para la mujer, este principio es para el varón. Dice que no debe tener peinados ostentosos, no tiene que andar luciendo joyas ni nada de esas cosas, porque no venimos para impresionar a la gente, venimos aquí para agradar a Dios. Amén. Hay cosas que necesitamos tener bien en claro. Hay gente a veces en las congregaciones que tienen esos autos modernos y ahí se baja el hombre y entra ahí con la llave en la mano, la manito en el bolsillo. Hola hermano, exhibiendo. Hermano, nosotros no estamos aquí para exhibir, pero el punto de la vestimenta dice ropa decorosa. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Quiere decir, hermano, que es una vestimenta que habla del respeto que yo tengo por mí mismo. Del respeto que yo tengo por mí mismo. Y este es para que nosotros lo pensemos, porque pasa en muchos lugares. ¿Debe un hombre de Dios venir en short o bermuda a la iglesia? A un culto. Porque esto pasa en muchos lugares. ¿Debe venir un hombre a la casa de Dios con una camisa desprendida hasta aquí, hasta el ombligo? ¿Debe venir? ¿Debe un hombre de Dios venir aquí, de los gimnasios principalmente, con una polera bien ahí ajustada para que salgan los tubos a la vista? ¿No? Hermanos, ¿cómo venimos? Porque la Biblia habla de ropa decorosa. Esa ropa habla de un respeto, no solo por Dios, pero es un respeto por mí mismo. No es una ropa que insinúa, no es una ropa que muestra. Esa ropa es para, como la que hizo Dios en Génesis 3:21, es para cubrir. De eso se trata. Y hermano, mi manera de vestir no puede desprestigiar la fe. Usted va a ver a veces a esos predicadores con el pelo largo y una colita acá, ¿no? Una trencita, no sé cómo le llaman, y ahí está. Y después está hablando ahí y se está ahí acomodando. Y hasta hay predicadores ahora que hasta se hacen las uñas y ponen ahí en las cámaras y el brillo y todo eso. Van a la manicura. Es una vergüenza total. Ya no quedan rasgos de varones de Dios en esa clase de personas. Y no tienen problema en decir que su traje salió $2,000, $3,000 y lo compró en tal país, en tal cosa. Ostentación, ropa decorosa, dice la Biblia. Hermanos, la ropa habla de mi respeto por Dios y la ropa habla, hermanos, por mí mismo. La forma que yo tengo de vestir no puede desprestigiar mi fe. No puede desprestigiar mi fe. La forma que yo tengo de vestir no puede echar tierra sobre el nombre de Dios. Esto es para hombres y para mujeres. Tenemos que ser cuidadosos en la manera de vestir. Usa aquí este texto que les leí, hermano. En el versículo 9 dice que las mujeres se atavían. Esa palabra ataviar significa dos cosas, que deben cubrir su cuerpo, pero la palabra ataviar tiene que ver, hermanos, con poner en orden la vestimenta, lo que nosotros hoy llamamos tener un buen gusto. No venir alocadamente como la gente se viste para ir a la feria. No venir alocadamente como la gente se viste para ir a los boliches mundanos. Yo tengo que venir a la casa de Dios con buen gusto. Algunos se victimizan, yo soy pobrecito, yo no tengo ropa. Nosotros, hermanos, nos criamos con ropa remendada, pero decían nuestros padres, la ropa está remendada, pero limpita. Y entonces no va a haber una exigencia de vestimenta, pero usted tiene que tener un buen gusto para venir a la casa de Dios. No va a haber alguien que le va a determinar si color naranja, no, color verde, no, negro, no, lila o violeta, no sé. No, nadie le va a decir eso. Usted tiene que decidir cómo se va a vestir delante de Dios y cómo va a presentarse delante de Dios. Atavío es eso, hermanos, tener buen gusto. Y ahora en este versículo 9
dice asimismo que todas las mujeres se atavíen de ropa decorosa. La palabra ropa, en el idioma griego hay dos términos ahí. Uno es estole, es el que mayoritariamente se usa. Y alguna vez vi la palabra catastole, estole y catastole. Cualquiera sea el término que se use, aquí en este texto habla de una vestimenta larga que cubre. Nada está para exhibir, nada está para mostrar partes del cuerpo, sino para cubrir. Siempre la palabra ropa, la palabra en griego que aparece, habla de una vestimenta que lo cubre todo. Ahora, la forma de vestir puede ser una manera de mundanalidad, pero nuestra forma de vestir en la iglesia tiene que ser de piedad y de santidad. Y entonces, hermano, usted tiene que saber distinguir cómo se viste el mundo. Y nosotros estamos en contra de esa corriente. No podemos vestirnos como ellos. Porque muchos dicen, si vamos a tener regla y vamos a ser exigentes, no se trata de eso, se trata de que usted aprenda a no vestirse como el mundo, porque usted ya no es de este mundo, usted es de Cristo Jesús. Como les dije, hermano, aquí en Timoteo, habla de este tema. Y después en el capítulo que sigue, habla de los pastores y de los diáconos. Después en el capítulo que sigue, aquí en el 4, habla de los demonios, de doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Y después, más adelante, habla acerca de las necesidades de las mujeres viudas. Y después habla, hermano, en la segunda carta de tiempos peligrosos. Antes que Dios abordara todos esos temas tan importantes, antes de todo estaba la vestimenta, el tema de la vestimenta. Entonces, que la mayoría de los pastores tengan ese tema ausente de sus púlpitos o lo pasen para arriba, lo pasen al archivo, a la sección olvido, nosotros tenemos que estar atentos a eso. Porque la Biblia dice que esto está para que sepan cómo deben conducir en la casa de Dios. Leo dos textos y terminamos. El primero de ellos es Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, el capítulo 3. Los primeros versículos. Es solamente para que ustedes puedan comprender que lo que dijo Pablo también lo dijo Pedro. Porque no es un tema aislado como muchos para quitarle importancia o para evitar compromisos. Dicen, no, ese es un texto aislado que está allá, ese no tiene valor o está fuera de contexto. Lo cierto es que la Biblia lo dice y a Dios le interesa el tema de la vestimenta. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, habla de las mujeres, de sus conductas y de todo eso. Y dice la palabra de Dios, Primera de Pedro 3:2, habla de las mujeres, dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adorno, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón incorruptible, ornado de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Y después menciona a Sara. Habla el tema de la obediencia, pero también habla el tema que yo no me voy a detener, solo lo menciono. Habla ahí los primeros versículos de cómo la mujer debe ganar a su marido para Cristo. Y dice que debe ser con su conducta, no con grandes discursos, con la conducta, con el estilo de vida. Y luego pasa la vestimenta, que yo no me quiero quedar, no quiero caer en la trampa de la mujer, porque si Dios exige esto para la mujer, también lo exige para el varón. Y dice aquí que las mujeres santas de la antigüedad se ataviaban con esa clase de ropa decorosa. Los hombres santos de la antigüedad también se ataviaban con ropa decorosa. Entonces no hay que mirar el texto con un solo ojo, exigiéndole a la mujer, porque si Dios le exige esto a la mujer, seguramente más le va a exigir al hombre, porque él es la cabeza. Entonces los hombres no pueden relajarse frente a este tema, tienen que estar bien atentos, porque hay una exigencia de Dios en nuestra manera de vestir. Ahora, lo que dijo Pablo, ahora lo está repitiendo Pedro,
Y dice que las mujeres no tienen que andar de adornos, de vestidos lujosos, porque la casa de Dios, hermano, no es un desfile de moda. No vengo para impactar a otras personas con el vestido, con el pantalón o el saco de lujo o de alto precio que me compré. No venimos a hacer comparaciones de vestimenta en la iglesia, solamente nos vestimos de una forma que agrade a Dios. Es eso, no estamos en una competencia de quién usa las primeras marcas, las mejores telas. Dice, nada de vestidos lujosos a las mujeres, pero los hombres también no deben andar ahí. Una ropita de la salada está bien, por ahí, pero que sea del estilo que le agrada a Dios. Y quiero terminar, hermano, había mucho más, pero algo hay que comer. La Biblia habla, esto lo menciono nomás, en Romanos 13, versículos 13 y 14, habla de ser revestidos de Cristo. Esa palabra de revestido de Cristo también habla en Colosenses 3, versículo 12. En Efesios capítulo 4, versos 22 al 24, habla que nosotros tenemos que vestirnos de acuerdo al nuevo hombre, según Cristo. Nosotros nacimos de nuevo, somos nueva criatura, somos un nuevo hombre. Y ahora el texto que voy a usar para describir este punto es muy breve, pero conocido. Y quizás usted no lo había notado antes, pero busque Lucas capítulo 15 y ahí vamos a terminar, hermano. Cuando usted llegue ahí a Lucas capítulo 15, yo le voy a pedir que usted ponga atención, porque del verso 11 en adelante nos habla de quien conocemos como el hijo pródigo. Usted ya conoce su historia, dejó la casa de sus padres, se fue a vivir a una provincia apartada, gastó todos los bienes perdidamente, dice la Biblia, terminó en un chiquero con los cerdos. Y después la Biblia dice que él volvió en sí, dijo que iba a volver a la casa de su padre y le iba a decir a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, al ver regresar a su hijo, quiso hacer una fiesta grande. Bueno, esa es la síntesis de la historia. El texto que nos interesa aquí en Lucas 15, que es parte de esa historia, dice la palabra de Dios ahí. Versículo 20, Lucas 15, verso 20. Dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y ahora ponga atención. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies. La atención la ponemos en el verso 22 y en la frase donde el padre le da la bienvenida al hijo y le dice: sacad el mejor vestido y vestidle. ¿En qué contexto sucede esto? En el contexto donde un hombre joven fue sacado de un lugar inmundo. En el contexto donde un hombre joven fue sacado de un chiquero que conoció lo más bajo del pecado y ahora viene buscando perdón de su padre. La misma figura y el mismo modo cuando Dios nos sacó del barro inmundo, del pecado, del chiquero pecaminoso, y venimos a Él buscando perdón. Y Dios perdonó nuestro pecado, nos hizo miembro de la familia, así como este padre lo recibió en familia a ese muchacho. Y Dios también nos vistió, nos dio una vestimenta nueva, nos revistió de Cristo, dice la Biblia. Y así estamos y así debemos andar. Pero nuestra manera de vestir refleja los principios de Cristo. Con la manera que tenemos de vestirnos, ¿está de acuerdo a los principios del Señor Jesucristo? Lo que yo quiero que noten en este pasaje, que después de la experiencia traumática de vivir en el chiquero, después de vivir tiempo en el pecado, ahora vinimos a una nueva vida, vinimos a una nueva familia, que es la familia de Dios, y tenemos un vestido nuevo. No nos vestimos como
como en el mundo, ni nos vestimos como los mundanos. Aquí hay un principio, que hay una nueva vestimenta para el Hijo de Dios. Reconociendo a quien tenemos frente a nosotros, que es Dios mismo. Nuestra manera de vestir debe distinguir, hermanos, que estamos viviendo una vida nueva en Cristo. Una vida nueva en Cristo. Y aquí lo vemos claro en esta historia. El que cayó y ahora fue restaurado, comenzó a vestirse de acuerdo a la nueva vida, un vestido nuevo. Yo no quiero estar con las viejas vestimentas que salían por el mundo, que agradaban al mundo, las que estaban de acuerdo a las modas. La Biblia exige, hermanos, que tenemos que vestirnos de acuerdo a la vida nueva que tenemos en Cristo. Aún nuestra manera de vestir debe haberse quedado atrás y tenemos que vestirnos como Dios aprueba. La ropa que nosotros usamos hoy, ¿la usamos porque es parte de la moda o la usamos para cubrir una necesidad? La ropa que nosotros usamos hoy es para demostrar rebeldía y exhibicionismo, o usamos la ropa que a Dios le agrada. La ropa que usamos en la iglesia es vestimenta decorosa, o nos vestimos para impactar a otros. Y hay una vestimenta, hermanos, que tiene que ver con esa nueva vida. Y ahí es donde nosotros necesitamos profundizar. Y tenemos que vestirnos de un modo que le agrade a Dios. Y todo esto, como dijo Pablo, para que sepas cómo debes conducir en la casa de Dios. Así que ahí está presentado el tema y tenemos que profundizar y tenemos que llegar al punto de vestirnos como a Dios le agrada, no como otros quieren o exigen, sino como a Dios le agrada. Bueno, voy a pedir a este hermano Ramiro si puede venir para esta parte de